Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estar aquí contigo. Tú también aspiras a la alcaldía, pero de Jesús María, Toño. Así es, Jesús María es un municipio conurbado, 105,000 habitantes, en pleno crecimiento, en la zona norte de Aguascalientes, y que queremos hacer la zona dorada de Aguascalientes que sea Jesús María. Queremos crecerla, desarrollarla, darle identidad, darle carácter. Y en este sentido, ¿estás consciente de lo que esto significa? Porque prácticamente es la segunda ciudad o el segundo municipio del estado, ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años, y me imagino que junto con San Pancho, Calvillo, son de los ayuntamientos que más han repuntado en todos los aspectos, ¿no? Y claro, hay aspectos que no han tenido un suficiente desarrollo, pero bueno, es una ciudad importante en Aguascalientes. Así es, Obed, es la ciudad que tiene mayor crecimiento en el estado, 4.8 casi de crecimiento anual, es el doble que la media que normalmente tenemos, y te quiero decir que, bueno, Jesús María es una ciudad de grandes contrastes, tenemos muy buenos fraccionamientos, excelentes desarrollos, muy buen nivel que se vive en esos lugares, y también tenemos por el otro lado otro Jesús María que no tiene trabajo, que no tiene que comer, que no tiene dónde vivir, que malvive en una casa que hicieron con cartón, con láminas, y que no tiene servicios. Y hay que atender a los dos Jesús María, hay que desarrollar a Jesús María, hay que reducir esas desigualdades, y por eso vamos a trabajar. Queremos un Jesús María mejor, lo merecemos, pero hay que trabajar por ello. Todo lo van a regalar, por lo tanto vamos a trabajar desde abajo, desde dar servicios, mejorar la atención, estar más cercanos, ser eficiente, ser un excelente administrador, aprovechar al máximo todos los recursos que tengamos. No podemos desperdiciar los recursos en obras que no sirven, en obras de relumbrón. Necesitamos que cada peso se note en las calles, necesitamos reducir los gastos corrientes. Quisiera decirte en ese aspecto que vamos a reducir el gasto corriente de la presidencia. Actualmente se gasta la mayor parte del dinero de la presidencia en gasto corriente, en sueldos, en nóminas, en luz, en rentas, en carros, en gasolinas, en celulares, en viajes, y eso no puede ser. Hay que gastar la mayor parte del presupuesto en la gente, en servicios, en atender, y para eso tenemos que trabajar. Reducir los gastos corrientes significa reducir los sueldos, reducir el sueldo del presidente municipal, de los regidores, de los directores, de los secretarios, y eso significa un sacrificio, amarrarse el cinturón, pero es para tener un fondo para poder regresar a la gente algo de los que nos hablan. Dar resultados es lo primero que vamos a hacer, ser eficiente con el gasto, ser honesto, ser honrado y hacer más con menos. Hay un punto, una problemática que no se puede resolver, Toño, y parece que es algo encantado, embrujado, que también sucede en Aguascalientes, el tema del agua potable. Yo a diario recibo en este programa quejas de que no hay agua, quejas de que hay ya tandeos, de que se cobra de más, etcétera, etcétera. En este sentido, me imagino que les importa mucho a los habitantes de Jesús María decirles qué se puede hacer. Así es el tema principal en Jesús María, es una problemática real, que no solamente se da en Jesús María, se da a nivel estado y a nivel nacional. Pero debo decirte que el problema en Jesús María es que se ha dejado crecer porque no se ha invertido en el agua. No se le ha dado mantenimiento normal a los pozos, se les arregla, son bombas obsoletas que gastan más luz de lo normal, que ya también el nivel freático ha ido bajando, que hay menos agua, es cierto, pero hay que invertir. Si no inviertes en obras de recolección, de captación fluvial, si no inviertes en plantas de tratamiento, si no inviertes en mantenimiento correcto de los pozos, pues obvio que el agua va a ser peor cada día. Hay muchas fugas que no se han atendido. Me ha tocado recibir quejas de la población que duran las fugas 10 o 15 días sin resolver. Actualmente hay muchas fugas que se les ha reportado y no se reparan, o se hacen una reparación mal hecha con cámara de llanta, que es momentánea, es provisional, y pues realmente esa fuga pues deja que desear, y luego se va el agua por el subsuelo, se desperdicia, y eso no lo podemos permitir. Necesitamos invertir en el agua potable y asegurar para las futuras generaciones el recurso a precios justos. Entonces vamos a trabajar fuertemente en el agua, pero te puedo hablar de los demás servicios también, ¿ok? La recolección de basura, la limpieza de las calles, el bacheo permanente, las banquetas, la iluminación. Hay tantas cosas que faltan, que solamente es limpieza, es atención, es mantenimiento. Lo que uno hace en su casa, limpiarla, barrerla, trapearla, pintarla, arreglarle algo, eso es lo que no se ha hecho en Jesús María. Creo que merecemos un Jesús María con mantenimiento, con atención, con cuidados, y eso es lo que vamos a trabajar. Mejorar todos los servicios públicos,
que le tocan al municipio, que le tocan a la presidencia, se van a mejorar considerablemente. Te puedo hablar del tema de seguridad, que es otro tema recurrente en Jesús María, es un tema que hay que atender, que hay que dar seguimiento y que se necesita inversión. Actualmente la presidencia tiene cerca de 18 patrullas, creo, por ahí, no tengo el dato exacto, pero sí te puedo decir que hay 10 en el corralón, arrumbadas, abandonadas, y pues eso creo que no es una buena señal. Creo que hay que invertir en patrullas, hay que invertir en una nueva policía motorizada, en moto, que pueda atender los callejones, las partes más alejadas. Hay que invertir en equipo, en capacitación de los policías, darles atención, pláticas psicológicas, estar al pendiente de ellos con exámenes de confianza, y eso es seguridad, eso es dar respuestas, estar atentos, dar resultados, pero además también vamos a poner un buzón electrónico, un número de celular para mensajes de texto para estar en contacto con la ciudadanía. Y este número de buzón, que se los doy al aire si me lo permites, 449-911-1847, es un celular abierto para que la gente me pueda mandar su nombre, de dónde me habla y qué me propone, en qué se queja, qué ve mal de los servicios, y yo poder corregir. Es un contacto, es un buzón también de denuncia, donde cualquier policía, cualquier tránsito, cualquier funcionario público, secretario, algo que los trate mal, que les pida mordida, o que pida pues algo a cambio, haga una mala función, me lo puedan reportar y yo pondré atención en esa persona. En general vas a estar con este contacto pues con la ciudadanía, va a ser una administración directa. Sí. Muy bien. Oye, Toño, de las campañas negras, ¿qué opinas? Desafortunadamente, yo lo decía ahorita, nos han salpicado a todos, hay declaraciones, ataques, etcétera, etcétera. En Jesús María se está dando esto, y ¿qué opinión te merece este tipo de reacciones? La verdad es que no ha sido ajeno a Jesús María, también se ha dado. Debo decirte que Jesús María nos han volanteado y clonado nuestros volantes con propuestas falsas, con propuestas negativas. Eso es ruin, eso es bajo. Nos han acusado, nos han robado barras, grafiteado, nos han ahí acusado de muchas cosas que ni es cierto. Se han aprovechado la alianza del PAN con el PRD para decir que queremos el aborto, que queremos los matrimonios gay, que queremos la libertad sexual y tantas cosas. Y yo nomás digo, nosotros respetamos a esas personas de diversidad sexual, pero el PAN sigue con sus principios. Ni vamos a apoyar el aborto, ni mucho menos. Nosotros estamos a favor de la vida, a favor de las familias, vamos a gobernar con valores y vamos a dar resultados. Es falso lo que nos están acusando, porque se les acabaron las ideas, se les acabaron las propuestas, no tienen ni idea de cómo trabajar, no conocen el municipio y no saben competirnos con propuestas y con trabajo. Tienen que recurrir a la descalificación, tienen que recurrir a la mentira, a la calumnia, pero nosotros tenemos que seguir ofreciéndole a la gente propuestas, resultados, y en ese momento la gente se va a dar cuenta que nuestro trabajo, nuestros resultados hablan, y que todas las mentiras que nos acusan, que el PAN con el PRD, que la alianza, que el aborto, eso es falso. Ni siquiera el PRD en Jesús María quiere el aborto, y nosotros lo vamos a defender. Ahora, como vamos en alianza con el PRD nos va a apoyar en no ir con el aborto ni con la ley a la vida. Entonces, además de decirte, ni siquiera es un tema municipal. Exacto. Es un tema que ni siquiera el presidente le toca, pero vamos a gobernar con los principios de Acción Nacional. Yo les pido, yo soy panista y les pido que voten Acción Nacional, que voten PAN. Bien, ya nada más para concluir, Toño, dice una persona, buenos días, un saludo al candidato desde Lagos de Moreno, dice el ingeniero Martín Luján Sosa, te envío un saludo desde Lagos. Ojalá el 300% que incrementaron en Jesús María se viera, pero nada, rateros, baches y basura en las calles de la policía y sus luces, cráteres en Zaragoza, etcétera. Un abrazo para Toño Arámbula de parte de Sergio Ramírez González del municipio de Cocío, nos agrega otra persona, y familia Gutiérrez, estamos contigo, Toño, felicidades. Son los mensajes que nos llegan, Toño. Muchas gracias a la gente, la verdad tengo muchos amigos en todos los municipios, ahora que fui diputado federal, pues me tocó hacer muchas amistades, pero vamos a trabajar por todos ellos, pero especialmente por Jesús María. No les vamos a fallar, vamos a trabajar 3 años de manera cercana, miércoles ciudadano, el sábado el presidente de tu colonia, el buzón directo, no les vamos a fallar. Queremos y estamos aquí porque vamos a dar resultados, no a ver si podemos. Bien. Juan Antonio Arámbula, pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Antonio, pero muchas gracias, te lo agradezco. Un abrazo, saludos a todo el auditorio y aquí estamos en contacto. Gracias, Toño, buenos días. Nos vamos a la pausa con esto y en unos momentos regresamos a Más Allá de la Noticia. Le adelantaba